Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 16 de septiembre de 2024. En el frente oriental ucraniano, las tropas rusas han lanzado una serie de ataques contra objetivos en lo más profundo del territorio ucraniano. Se han escuchado explosiones incluso en la capital de Ucrania. En las últimas 24 horas no se han informado de ningún tipo de ataque de formaciones ucranianas en regiones rusas. En la zona de Kursk, las tropas rusas han avanzado un amplio frente en la región de Kerensky, al mismo tiempo que atacan posiciones de los ucranianos en otras zonas de la región de Kursk. En Alexandro Kalinovsky se ha repelido un ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas en dirección a la planta de fenol de Novgorod y se ha registrado el avance de las Fuerzas Armadas rusas hacia el centro de Nelepovka durante un ataque de represalia. En dirección a Donetsk, los combatientes rusos han tomado posiciones en las afueras del norte de Selanifist y los combates también continúan sin cesar en las zonas de Ostroy y Maximilianivka. En dirección de Yuzhno-Donetsk, las Fuerzas Armadas rusas avanzan hacia la zona de Bodianovye y en dirección a Ugledar. También hay informes no confirmados de que Fuerzas Armadas ucranianas han iniciado un asalto contra esta última localidad, la de Ugledar. Según la revista Forbes, Ucrania ha comenzado a desplegar gran cantidad de interceptores FPV que han logrado derribar drones rusos de reconocimiento en grandes cantidades. Para evitar ser detectados y derribados, los rusos han adoptado técnicas de camuflaje que datan de las dos guerras mundiales, aunque la mayoría de sus drones siguen manteniendo su color original. Para diferenciar drones amigos de enemigos, los equipos ucranianos han sido aconsejados a utilizar pegatinas azules y amarillas en sus aparatos. Aunque los drones rusos aún no utilizan pegatinas engañosas, algunos han sido marcados con insultos en las alas. En diversos canales rusos de Telegram se ha discutido la necesidad de equipar estos drones con bloqueadores o cámaras traseras para mejorar la defensa. El comandante checheno Abdiel Audinov declaró el 15 de septiembre que los combatientes chechenos que se rindan voluntariamente a las fuerzas ucranianas no merecen vivir y deben buscar la muerte en el campo de batalla. En un mensaje en su canal de Telegram afirmó que los chechenos consideran la rendición como una gran desgracia y que aquellos que se rindieron sin luchar deberían suicidarse o buscar ser asesinados. Mientras que apoya la liberación de prisioneros chechenos heridos, rechaza de este modo cualquier intercambio de quienes se rindieron voluntariamente. El gurú ucraniano ha anunciado que el propagandista ruso Alexander Alexandrovich Korobov, corresponsal del medio Rusia 1, se ha fracturado el cráneo en la ciudad de Belgorod sin precisar más información. El secretario general de la OTAN dice que cualquier decisión sobre el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania dentro del territorio ruso debe ser tomada por los aliados de manera individual. En 2017, un acuerdo para vender 12 helicópteros Bell AH-1Z Viper a Pakistán por $600 millones fracasó y Washington le ofreció los helicópteros a Eslovaquia en 2023 por 340 millones, junto con misiles AGM-114 Hellfire II y otros equipos. El descuento se ofreció como compensación por la donación de aviones MiG-29 y sistemas de defensa a Ucrania. Sin embargo, tras las elecciones del primer ministro Robert Fico en octubre de 2023, Eslovaquia reconsideró la compra, priorizando otros sistemas de armas. Entonces Ucrania ha solicitado que, en caso de que Eslovaquia rechace los helicópteros, sean enviados a Kiev. Un artículo de opinión del Washington Post destaca el enorme coste humano de la guerra de Ucrania, evidenciado en un centro de rehabilitación militar en Kiev, donde soldados heridos comparten historias desgarradoras de combate y de compañeros caídos. El autor del artículo subraya que Ucrania se está desangrando y critica la consigna de apoyo estadounidense hasta que sea necesario como insuficiente para la realidad del conflicto. Se argumenta que Ucrania no tiene suficientes tropas para una guerra prolongada y que necesita más apoyo militar para forzar un acuerdo favorable. El autor relata su asistencia a una conferencia organizada por el grupo Yes, donde se subrayó que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania no es solo sentimental, sino una cuestión de interés nacional. El mensaje principal fue que Ucrania necesita más armamento para evitar ceder ante las demandas de Rusia. Algunos intelectuales que creían inicialmente que la solidaridad internacional podría detener a Rusia han cambiado su postura y ahora temen que el conflicto pueda extenderse durante décadas, adoptando una actitud más beligerante y dispuesta a matar tanto rusos como sea posible. En medio de los combates continuos en Oriente Próximo, el ministro de Defensa israelí dijo al enviado de Biden que la posibilidad de un acuerdo se está agotando, porque Hezbollah sigue vinculándose a Hamas y se niega a poner fin al conflicto. Por lo tanto, la única manera que quedaría para garantizar el retorno de las comunidades del norte de Israel a sus hogares será mediante la acción militar. Según palabras textuales, no será posible el regreso de nuestros residentes sin un cambio fundamental en la situación de seguridad en el norte. El primer ministro también dijo que Israel aprecia y respeta el apoyo de los Estados Unidos, pero al final hará lo que sea necesario para mantener su seguridad y devolver a los residentes del norte a sus hogares sanos y salvos.
El primer ministro de Jordania, Bisher Kashwanek, presentó su dimisión poco después de las elecciones parlamentarias, en las que la oposición islamista, especialmente los hermanos musulmanes, han tenido avances importantes. Este éxito ha estado impulsado por el descontento popular debido al conflicto entre Israel y Hamas en Gaza. Se espera que Jafar Hassan, un funcionario con formación en Estados Unidos y muy cercano al rey Abdullah, tome el relevo como primer ministro en los próximos días. Diversos medios ucranianos han asegurado que el GUR ha atacado una base militar rusa en Alepo, Siria, donde supuestamente se fabrican y prueban drones de ataque además de IEDs. Mohamed al-Bukaiti, miembro del Buró Político de Ansar Allah, ha dicho a Al Jazeera que el grupo recibió tentaciones, hablando de un intercambio por parte de Estados Unidos para que reconociese su gobierno de Sanaa a cambio de detener los ataques yemeníes. Ansarollah ha mostrado hoy el momento del derribo de un dron estadounidense MQ-9 sobre la gobernación de Damar, viendo cómo se esparcen sus restos después del derribo. En Europa, Husni Abdelwahed ha presentado sus cartas credenciales ante Felipe VI como primer embajador de Palestina en España. Abdelwahed ha dicho que Madrid no ha caído en la trampa del apoyo incondicional al Estado de Israel, que lo ha entendido como una carta blanca para hacer lo que se le antoje. Según él, el gobierno español ha mantenido la cordura y la sabiduría y ha apostado por una línea de paz. El miércoles se reunirá con el presidente Pedro Sánchez. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, ha presentado varias medidas y solicitudes para mejorar la situación de los serbios en Kosovo. Pide que los serbios regresen a las instituciones kosovares que abandonaron en 2022 como protesta por la prohibición de las matrículas serbias. Vučić también ha solicitado elecciones en los municipios de mayoría serbia en el norte de Kosovo, con el fin de que esta población serbo-kosovar recupere el control local. Además, ha prometido aumentar el apoyo financiero a los serbios en la región, creando una oficina cerca de la frontera para ofrecer servicios sociales y administrativos. Sin embargo, algunos serbo-kosovares temen que esto sea parte de un acuerdo entre Belgrado y Pristina, con el fin de avanzar en una normalización de las relaciones. El fundador del partido gobernante de Georgia, Sueño Georgiano, Bizdina Ivanishvili, anunció que su partido pedirá disculpas por la guerra de 2008 con Rusia si ganan las próximas elecciones parlamentarias. Ivanishvili culpó al Movimiento Nacional Unido por provocar la guerra y prometió procesar a los responsables en un proceso de Nuremberg georgiano. También mencionó la importancia de disculparse con el pueblo osetio por el conflicto. El Movimiento Nacional Unido, por su parte, respondió acusando a Ivanishvili de servir a los intereses de Rusia y de dañar la política de no reconocimiento de los territorios ocupados. Los depósitos militares de Rusia han experimentado una reducción significativa de tanques, vehículos blindados y otros equipos militares después de 2 años y medio de conflicto en Ucrania, según un análisis de fuentes abiertas de Digi24. Al comparar imágenes satelitales de antes de la invasión en febrero de 2022 con fotos más recientes de 2023 y 2024, el estudio ha revelado que las reservas militares rusas se han reducido casi a la mitad. Es importante decir que la mayoría de estos arsenales datan de la época soviética. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, ha advertido que Occidente se equivoca al pensar que Rusia no recurriría a las armas nucleares más allá de las amenazas verbales. Medvedev enfatizó que aunque un conflicto nuclear no es deseado, Rusia podría tomar una decisión irreversible si se acaba su paciencia. Criticó a los líderes occidentales y señaló que Moscú también posee nuevas armas no nucleares capaces de destruir Kiev. Medvedev advirtió que si Rusia toma medidas extremas, Kiev podría convertirse en un punto fundido gigante, sugiriendo un escenario catastrófico. Según el medio ruso TASS, el ejército aumentará el número de militares en activo hasta llegar a 1,5 millones de soldados, un incremento de 180.000 personas. La dotación autorizada de las Fuerzas Armadas se fija en 2.389.130 personas, incluyendo 1.500.000 militares. En el decreto anterior, esa cifra era de 2.209.130 personas, incluyendo 1.320.000 militares. El nuevo decreto entrará en vigor el 1 de diciembre de 2024. Y en nuestra querida Iberoamérica, después de que se anunciase que el Consejo Nacional Electoral colombiano estudiará 2 ponencias que piden formular cargos contra el presidente colombiano Gustavo Petro, debido a presuntas irregularidades en la financiación de su campaña en 2022 y por el presunto inicio extemporáneo de las manifestaciones públicas que lo llevaron a ganar las elecciones, el propio Petro ha declarado que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia constitucional para investigar al presidente. Dice Pietro que permitir el desafuero constitucional es iniciar un golpe de Estado. En Asia, el 21 de agosto, Afganistán promulgó una estricta ley de moralidad pública que ha generado mucha preocupación tanto dentro como fuera del país. Esta ley, que refuerza políticas ultraconservadoras talibanes, ha acentuado tensiones internas en su liderazgo. El líder supremo, el Mullah Haibatullah Akhundzada, busca concentrar el poder en manos de la vieja guardia, mientras algunos miembros, como Sirajuddin Haqqani, critican su monopolización del control. Esta ley permite al Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio castigar a quienes lo infrinjan, consolidando la autoridad de Akhundzada. Esto crea divisiones y afecta los esfuerzos por acercarse a la comunidad internacional, mientras Afganistán enfrenta crecientes problemas sociales, económicos y de aislamiento global.
Investigadores chinos han anunciado que han desarrollado una técnica para detectar aviones furtivos utilizando la red de satélites Starlink de SpaceX. Este método rastrea la interferencia que los aviones generan en las señales electromagnéticas de los satélites, creando una especie de sombra que revela su presencia incluso cuando son invisibles para los radares convencionales. Aunque este avance es muy prometedor, aún no está listo para su uso militar, ya que los experimentos actuales han utilizado una antena de radar pequeña y drones a baja altitud. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.